Muy buenas noches y bienvenidos a un Pulso Rival nuevo, un nuevo Pulso Rival con ustedes. Son 24 programas ya y hoy teníamos muchísimas ganas desde este programa de hablar de piragüismo, porque no ha sido posible en la anterior edición ni tampoco los anteriores programas, y con ello hoy tenemos a dos personas que sin duda alguna para el deporte asturiano e incluso para el deporte nacional podríamos decir que son importantes por la causa de vida de que no podemos consentir que las normas del descenso internacional del Sella prohíban competir a las mujeres. Y es que hablamos de la sevillana, 3 veces campeona del mundo de piragüismo, que este año tampoco pudo competir en la categoría absoluta del descenso internacional del Sella. Y es que esta organización no se puede negar a cambiar las normas, pues la Real Federación Española de Piragüismo sí que contempla que las mujeres accedan a este tipo de pruebas. Con ello queríamos hacer esta pequeña introducción a este programa antes que presentar a nuestra invitada, porque reiteramos ese apoyo a esta persona que sin duda alguna pues no ha podido estar en este descenso internacional del Sella, como bien habían solicitado años atrás y el anterior año. Hablaremos en detalle de ello, pero para ello vamos a proceder a la presentación de nuestra invitada esta noche. Muy buenas noches, Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Una mañana ajetreada, un día ajetreado e intenso, porque además hoy nos venís con la iniciativa y que habéis presentado un recurso ante el CSD, ¿verdad? Efectivamente, hemos presentado un recurso, seguimos con nuestro objetivo de poder participar en esa categoría reina en el descenso internacional del Sella, y vamos a dar todos los pasos que sean necesarios para conseguirlo. Sin duda alguna, yo creo que además tenéis un tándem que es el compañero que tenemos al lado, que es Manolo. Muy buenas noches, Manolo Busto, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer estar aquí, sobre todo tenerte, sobre todo acompañando en esta situación que habéis vivido, ¿no? Sí, hoy intentando todo lo que daros las gracias por seguir apoyándonos, por toda la gente que nos está apoyando en esta causa. No es nuestra causa, sino la causa de muchísima gente, porque una organización de una carrera, pues de una vez por todas se adapte a una normativa nacional, una normativa del siglo XXI, y esperando pues porque eso se cambie, ¿no? Entraremos en detalle, luego para hablar un poco tenemos tiempo, porque hoy recordamos a nuestra gente que nos está viendo desde casa, sin duda alguna, que hoy tenemos un programa especial para tratar este asunto, y es que el programa de hoy tendrá una duración de 1 hora. Hablaremos en detalle del problema y la problemática que han vivido nuestros invitados, pero antes de ello vamos a hablar un poco de los inicios y cómo se han desarrollado sus etapas profesionales a lo largo de todos estos años. Para ello empezamos con Beatriz, para que nos comente un poco cómo han sido tus inicios en este deporte, ¿no? ¿Por qué esa ilusión, el practicar este deporte? ¿Qué nos puedes comentar? Pues hombre, yo desde pequeñita era una enamorada del deporte, pero del deporte en general y de la competición. Siempre fui una persona muy competitiva, una niña muy competitiva, y fui piragüista por casualidad, porque en Sevilla pues podía practicar cualquier tipo de deporte, pero fue el primero que se me pasó por delante, el que me dio la oportunidad. Y bueno, una vez que llegas a un club con gente de tu edad, ves una actividad que te engancha porque es divertida, con un buen ambiente, pues desde ese momento que tenía, ya era mayorcita para empezar la práctica, o por lo menos de lo que suele ser lo habitual, y con 14 años empecé y bueno, hasta casi hasta ahora. Sevillana, pero casi podemos decir asturiana en adopción, ¿no? Ya me han tenido que adoptar por aquí, porque ya son muchos años viviendo aquí en Asturias, y bueno, he hecho mucho de menos Sevilla, pero tampoco voy a decir que esté mal aquí. Como diría la canción, Sevilla tiene un color especial, aunque a veces todos necesitamos un poco de sur, ¿no? Eso es. De vez en cuando es importante también recordar la tierra. Sí. Manolo, tus inicios podemos decir que sin duda alguna se han iniciado en la ría de Villaviciosa, ¿no? Sí, yo, a diferencia de Bea, yo creo que nací muy marcado ya para este deporte, para hacer piragüismo. Ya mi abuelo y todos sus hermanos habían practicado este deporte. A partir de ahí, todas las diferentes generaciones de la familia fueron practicando piragüismo. Mi tío era entrenador por aquella época del Club Piraguas. La casa de mis abuelos está pegada a la ría de Villaviciosa. Yo siempre los veía pasar por ahí entrenando. Yo lo único que quería pues era emular primero a todos, digamos, toda mi familia, que eran piragüistas, habían sido piragüistas, y a todos los piragüistas que veía todos los días remando por la ría de Villaviciosa, ¿no? Yo puedo decir que nací muy marcado para hacer piragüismo, para remar, y es lo que sigo haciendo además al día de hoy, ¿no?
Sin duda alguna, yo creo que además la ría pues es un buen complejo para poder desarrollar ese entrenamiento, un entrenamiento que vea cómo lo desarrollas tú el entrenamiento aquí, en Asturias. Bueno, yo vivo al lado del embalse de Trasona, con lo cual lo tengo bastante sencillo también y a lo largo de los años, tantos años dedicados al piragüismo, me he montado en casa un pequeño centro de alto rendimiento, con lo cual, salga o no salga de casa, opciones de entrenar siempre tengo. Una de las opciones que antes nos hablaba sobre todo de esos inicios del deporte, pero que en realidad comenzaste también por la modalidad de aguas tranquilas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esa modalidad para la gente que no sepa en qué se basa? Bueno, sí, yo comencé especializándome en velocidad, que ha sido lo que me ha dado los éxitos a nivel internacional, y se basan en eso, en modalidades de corta distancia, sobre una pista donde tú tienes tu propia calle y se trata de luchar contra el crono y contra los que salen contigo a la vez en una salida única, ¿no? Hay una serie de tandas y es básicamente como se hacen las pruebas de velocidad en atletismo. En el caso de Manolo, 10 veces campeón del mundo de maratón, una modalidad en la que se ha convertido, pues podemos decir, en el piragüista español con la carrera más extensa y exitosa, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, yo empecé haciendo carreras de fondo, como todo el mundo aquí en Asturias, carreras de ríos y demás. Luego estuve unos cuantos años en las distancias olímpicas, en lo que es la pista, lo que decía Bea de correr en calles, en pista. Pero bueno, a mí lo que el piragüismo que en realidad me gusta y me apasionaba siempre era el correr en grupo, el que hubiese contacto, el estar más cerca de mis rivales, bueno, ese piragüismo que yo había vivido desde pequeño y que quizás es el que más tradición tenía aquí en Asturias, ¿no? Llegando incluso a formar un propio club, como es el ERA, en este caso, ahora el club disuelto ya, el Piragüismo Astur, ¿no? Sí, por diferentes circunstancias. Tenía muchísima gente siempre entrenando conmigo allí en Villaviciosa. Estamos un grupo muy grande de gente y en un momento dado pues tuvimos que hacer nuestro propio club para poder trabajar a gusto, tranquilamente, poder decidir nuestro calendario, nuestras competiciones, nuestros entrenamientos y todo, pues tuvimos que tomar esa decisión de crear un club para nosotros y así ser nosotros los que dirigíamos, mandábamos y decidíamos dónde, cuándo y de qué manera remábamos, ¿no? Es complicado a veces sacar adelante un club, sobre todo cuando los inicios para todos son difíciles. ¿Cómo veis un poco desde el piragüismo en general ese apoyo desde las instituciones, tanto al deportista como a los clubes? ¿Qué nos puedes decir, Bea? Hombre, siempre en deportes minoritarios, nosotros en concreto, o por lo menos en mi caso, yo no me puedo quejar de lo que he vivido durante mi carrera deportiva, pero sí que es cierto que en general es bastante duro, que los apoyos son pocos y que un deportista tiene que andar tocando muchas puertas para encontrar los recursos necesarios muchas veces para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de los países, ¿no? El resto de los competidores. Apoyo, bueno, hay que buscarlo, existe. Yo me considero una persona afortunada, lo he tenido, pero sí que es cierto que harían falta más recursos. Hace falta más recursos, pero desde las instituciones, ¿cómo lo veis ese apoyo? Sobre todo con el caso que habéis vivido. Hombre, yo pienso que efectivamente, en casos como este, donde las instituciones se tienen que mojar un poco y dar facilidades, es decir, hacer un deporte que sea inclusivo, no exclusivo, y que facilite las opciones para entrenar, para competir. Ese es el tipo de actividad que desde las administraciones creo que debería de haber, ¿no? De donde deberían de centrarse. Eso facilita mucho la vida a un deportista y renueva ilusión, que muchas veces la frustración es lo que hace que nuestros deportistas dejen de competir y dejen de entrenar. Tal vez sea porque a veces muchas organizaciones o ayuntamientos también, podremos decir, estas organizaciones que ya están organizadas, como es el caso de la Organización del Descenso Internacional del SEIA, que no haya esa mojadura, bien que dices, ¿no?, de poder mojarse por la situación vuestra, debido a una organización existente de hace muchos años ya, y que pueda haber una marcha o un aplazamiento para otro lado. ¿Qué lo veis? Posiblemente por esa crítica o que no quieren meterse a apoyar a un caso que estamos hablando cuando se está poniendo... En este caso en concreto, me resulta un comportamiento muy primitivo el que ha tenido este comité organizador, porque no estamos hablando de que sea algo que ha surgido este año, sino surgió el año pasado. Nos dijeron que era algo precipitado. Yo entiendo que los tiempos van cambiando, las inquietudes de las mujeres son distintas, pero si te encuentras con un problema que no es tal el problema, no existe un problema por el cual nosotros no podamos competir en igualdad de condiciones con el resto de los K12. Tiene que haber un ánimo de solucionarlo, ¿no? Y hemos esperado un año y no, al revés, se han incluso enrocado más en su posición y dando una imagen, ya te digo, bajo mi punto de vista, muy primitiva, porque desde luego la imagen que ha dado el descenso del SEIA es una imagen que no es digna de este siglo, bajo mi punto de vista, por supuesto.
Manolo, en tu caso, ¿cómo ves ese apoyo un poco por parte de los ayuntamientos, principalmente? Tú que además tienes familia, como ha sido el caso de tu padre, si no me confundo también, como regidor en Villaviciosa. Sí, mi padre era alcalde de Villaviciosa, pero yo, fíjate, yo hice toda mi carrera deportiva en Oviedo, bajo el cobijo, el apoyo en su día del Ayuntamiento de Oviedo y la ciudad de Oviedo. O sea, yo en ese caso creo que me siento un privilegiado. A lo largo de mi vida deportiva encontré muchísima gente que me apoyó y apostó de verdad por mí, ¿no? Pero sí que creo que desde las instituciones públicas, ¿no? Sobre todo desde el Gobierno del Principado, falta muchísimo más apoyo al piragüismo, aquí ahora mismo en esta región, que está pasando por una situación muy delicada. Un deporte, además, de Asturias, muy de esta tierra, un deporte que a lo largo de la historia siempre le dio muy buenos resultados y quizás pues, no está recibiendo nada a cambio, ¿no? Te vas por cualquiera de los clubes asturianos que tenemos ahora mismo de piragüismo, que habrá más de 40 clubes, y todos malviven. O sea, vemos las instalaciones que tienen y la verdad es que es de pena, no hay ninguna política para poder adecuar un poco esas instalaciones a esa gente. Y sin ir más lejos, ¿no? Ahora mismo se me viene a la memoria donde están entrenando en Villaviciosa, quizás uno de los clubes más numerosos de esta región, una de las mayores canteras que hay aquí en Asturias, y después de 5 años siguen entrenando en unos containers porque su instalación donde ellos entrenaban está declarada en ruinas, está cayendo. Lo único que se preocupó de hacer el Gobierno del Principado fue acondicionarle unos contenedores, unas casetas de obra, y allí están tirados allí al lado de la ría de Villaviciosa, sin duchas y sin nada, y entrenando. Y como ellos, pues la mayoría de los clubes de esta región, ¿no? que no tienen unas instalaciones dignas para poder practicar este deporte, ¿no? Entonces yo creo que un deporte que tanto le dio a esta región, que tanto le está dando, y que tenga tan poco apoyo por parte del Gobierno del Principado, a mí eso la verdad es que me da mucha pena, ¿no? Y luego, pues en el caso mío, vuelvo a decir, quizás el Gobierno del Principado en su día, a través de la Sociedad Regional de Turismo, yo sí que tuve la suerte de recibir apoyo, fue uno de los grandes sponsors que llegué a tener también, y como no, pues a través de todas esas empresas privadas, que a lo largo de mi carrera deportiva vas conociendo gente, vas conociendo diferentes patrocinadores y si apostaron por mí decidieron apoyarme, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo creo que en ese caso yo soy un privilegiado que tuve la suerte de conocer a muchísima gente, de que esa gente haya querido apostar por mí, haya querido apoyarme y subvencionarme, ¿no? Lo que al final es eso, subvencionarme y financiarme mi carrera deportiva, y gracias a eso pues conseguí estar remando en la alta competición. Yo creo que mi último campeonato del mundo fue con 38 años, ¿no? O 39, entonces yo creo que gracias a toda esa gente yo pude estar tantos años compitiendo, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo, tú lo has dicho, ¿no? El tema de los patrocinios, muchas veces empresas, a base de conocidos, gente que pues tus éxitos se van sumando, ¿no? Y eso es un importante apoyo cuando no estáis en un club que dependéis para todos los gastos, sobre todo en el caso de Bea, una mujer que tiene que venir desde Sevilla, llegar a Asturias, ¿cómo haces, no? Para poder ubicarte, entrar en un club, es complicado, ¿no? Hacerte un sitio. Al igual que Manolo, yo tuve mucha suerte porque también en Sevilla, la Junta de Andalucía, apostaron por mí y fui una de esas personas por las que recibió apoyo, incluso tuve también patrocinadores privados, y eso me ha permitido también estar muchísimos años peleando y conseguir resultados a nivel internacional. El apoyo ahora con respecto a lo que es el piragüismo en general y lo que debería de ser el deporte, quizás eso sí que ha dejado un poco que desear. Yo, gracias a Dios, mi carrera deportiva y mi dedicación exclusiva ya se ha acabado, ahora ya es otro nivel el que practico, y bueno, sí que es cierto que todo lo que podamos hacer para no solo mejorar nuestra situación ni conseguir nuestro objetivo, sino en pro del deporte, por supuesto, creo que estamos en deuda, ¿no? Que se lo debemos a este deporte también. ¿Cómo veis la cantera de esta, no solo en Asturias, sino en general en España, del piragüismo a día de hoy? Bea. Bueno, ahora mismo es tanta la oferta de deporte, por lo menos te hablo ya a nivel de Andalucía, de Sevilla, que se acerque la chavalería, se acerque al río, ya es un progreso, ¿no? Pienso que existen las estructuras necesarias y que hay que hacer un poquito más de promoción de deporte y de promoción del piragüismo, ¿no? Que realmente conozcan este deporte que tantas alegrías puede darnos y que es tan bonito de practicar, ¿no? Por lo que significa, por el sitio donde lo haces, porque estás en contacto con la naturaleza. Y tanto en Sevilla como en Asturias, que son dos paisajes totalmente distintos, cada uno con sus encantos, pienso que tenemos las infraestructuras y los medios necesarios. Ahora hace falta ese pequeño empujón para darle promoción y que los chavales se acerquen, ¿no? Y si no se acercan al río, que por lo menos hagan cualquier tipo de deporte, que es importante.
Es importante, Manolo, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista, ya no solo como deportista, sino también como persona que ha llegado a tener un club? ¿Cómo ves el futuro y sobre todo en Asturias? Mira, yo en Asturias el futuro lo veo bien, porque es, como digo, quizás es uno de los sitios donde más tradición tiene este deporte en toda España. Hay muchísimos críos practicando piragüismo, hay muchísimos críos abajo, pero quizás tenemos un problema muy grande que esos críos llegan a una edad pues, que se están yendo todos del deporte y que se van, ¿no? Porque quizás no tienen ese apoyo, esas ayudas para poder seguir haciendo deporte. Está claro que hasta los 15, 16 años hay muchísimos críos practicando piragüismo, pero a partir de esas edades, cuando de verdad ya necesitan una estructura en sus clubes para poder entrenar, para poder seguir practicando este deporte, una estructura también o digamos un apoyo económico por parte de las instituciones públicas y privadas para poder mantener esos clubes de competición, que esa gente pueda seguir compitiendo, puedan seguir creciendo como deportistas, pues quizás ahí es donde no lo hay. Quizás es ahora mismo ese eslabón donde se está rompiendo y donde quizás muchísimos deportistas están dejando de hacer deporte. Y luego todos ellos vuelven cuando tienen 30 años, cuando vuelven a su vida, se vuelven a sentar, acaban de estudiar, están en una fase de su vida que ya quieren dedicarle, pues, digamos, una hora al día, una hora y media a practicar deporte por salud, para entretenerse, para pasarlo bien, pues acaban regresando todos al piragüismo, ¿no? O al deporte en general, porque yo creo que esto es un problema que tenemos la gran mayoría de los deportes ahora mismo en esta región, ¿no? que ahora mismo necesitamos trabajar pues, con esas edades, ¿no? A partir de los 16 a los 25, el poder tener a esos chavales contentos, el poder tenerlos bien atendidos, y para eso pues, necesitamos pues, lo que decía antes, unas instalaciones mínimas, que esos clubes no les falte piragua, no les falte absolutamente de nada, o bicicletas en el mundo del ciclismo, muchos otros deportes, para que puedan seguir vinculados al deporte durante esa edad, que yo creo que además es una edad crítica en la educación hoy en día de la gente joven, ¿no? Y sobre todo seguro que esas futuras generaciones pues algún día quieren tener, por ejemplo, 16 medallas en un campeonato mundial de piragüismo o 22 medallas en un campeonato de Europa, ¿no? Como es tu caso, Bea. ¿Qué recuerdos te traen todas esas medallas, ¿no? Todos son recuerdos maravillosos y bueno, han constituido una parte muy, muy importante de mi vida, ¿no? Lo que sí, hablando un poco de lo que estabais hablando antes, a mí me gustaría quizás llamar un poco la atención en lo orgullosos y lo contentos que estamos todos cuando vemos los resultados internacionales, cuando venimos de los Juegos Olímpicos con un montón de medallas y estamos todos tan contentos, y lo contrastamos con la sorpresa que se llevan algunos padres después de haber apoyado a sus hijos en los entrenamientos, después de jornadas y jornadas de entrenamientos durísimos de invierno, con instalaciones, como decía Manolo, muy malas condiciones, y de repente tienes el orgullo de poder representar a España y te llega la factura de lo que ha significado esa participación a España, donde tienes que pagar tu viaje, tus estancias, vamos, tienes que pagar por haberte ganado el derecho a representar a España, ¿no? Entonces ahí, en ese punto, es cuando Manolo dice que realmente no hay ese apoyo. Ahí es donde se pierden los piragüistas y donde se pierde la ilusión, sobre todo. O sea, estás diciendo que aparte de ir a competir y ganar y traer títulos... Ahora mismo la gente más jovencita, juveniles, etcétera, por parte de las federaciones, no se les está subvencionando ese tipo de viajes en muchos casos. Es decir, la sorpresa, sobre todo cuando no te lo avisan, llega después de haber luchado muchísimo, de haber conseguido ese éxito que ya es poder pertenecer a la selección, de competir por tus colores y competir en la selección española, que te llegue la factura a casa de lo que ha sido el viaje, la estancia. La verdad que muchos padres en ese sentido se plantean si es bueno seguir apoyando esa actividad deportiva de su hijo o no, porque han sido muchos los sacrificios para que encima luego te llegue un regalo de una factura de lo que ha significado la participación internacional, ¿no? Entonces hay que ver el contraste entre lo contentos que estamos con los buenos resultados y lo poco que se apoya esa base para que llegue ahí. Sí, porque al final todos sabemos que el mundo de las federaciones, y ahora que está tan de moda, siempre se habla del fútbol, ¿no? Pero el mundo de las federaciones, todos generan ingresos, hay un presupuesto y sobre todo para sus deportistas, en este caso federados, pues que menos, ¿no? que cubrirle los gastos, ¿no? Sí, pero también las instituciones públicas están para fiscalizar a las federaciones, también es responsabilidad de ellos de que puedan fiscalizar y controlar un poco dónde se va ese dinero, porque correcto, está muy claro que en una federación como la nuestra, quizás el 100% de su presupuesto, el 90% sea dinero público. Entonces también tenemos que fiscalizar. Una federación hace unas funciones administrativas al final de un dinero público, pero ese dinero deberá de llegar al deporte, no se deberá de quedar en la gestión. O sea, es uno de los grandes problemas que tiene el deporte en este país, que muchas veces no llega el dinero a la actividad, el dinero se queda por el medio en funciones administrativas, ¿no? Claro, ahí estaría ya lo que estamos hablando y hablábamos al principio, que es el Consejo Superior de Deportes, que es el que debe de actuar para que se cumplan, y como bien están haciendo ahora,
por hablar del caso de actualidad en las federaciones de fútbol, se está empezando a tratar desde el CSD, se están poniendo más trabas, pero si hablamos de vuestro caso, vosotros habéis presentado ese recurso que estáis haciendo en la lucha, sobre todo la igualdad en el deporte, al Consejo Superior de Deportes. ¿Estáis siendo bien recibidos? Bueno, vamos a ver la respuesta del Consejo, que todavía no se ha pronunciado en ese sentido. Y bueno, ya te digo que bajo mi punto de vista no debería de haber ningún problema, porque pedimos una cosa que tiene precedentes, que no altera para nada la competición y que es algo en lo que va a derivar el deporte en general. Es una evolución natural bajo mi punto de vista. Yo creo que es una cosa que va a terminar pasando. El hecho de que el comité organizador del SEIA se haya posicionado de esa manera, pues lo único que va a hacer va a ser que sea un tema feo y que bueno, pues que sea un poco más difícil o que nos tarde un poco más de tiempo en conseguirlo, pero bueno, somos jóvenes, entonces... Mucho tiempo por delante para ello, o sea que... Sí. Hoy comentábamos al principio del programa que habéis presentado un recurso ante el CSD con el caso, bien, que hablaremos detalladamente después de la pausa, para entrar en detalle, pero sí que, bueno, me gustaría, porque además mañana vais a sacar una nota de prensa que podemos comentar. ¿Qué podemos destacar de esa nota de prensa para que la gente sepa en detalle lo que estáis pidiendo al CSD? No, el mensaje principal es, sobre todo para la gente que ha seguido el tema este verano, es que seguimos, es decir, la lucha no se acabó en el momento que el descenso del SEIA se celebró y no pudimos participar, y que vamos a seguir peleándolo, porque consideramos que es algo justo y que lo único que pedimos es competir en igualdad de condiciones que el resto de K2. Es una categoría que es el K2 senior masculino, que así la denominan, pero la realidad es que está abierta a deportistas de cualquier edad y nivel deportivo, con lo cual el único veto en ese caso es a las mujeres. Porque tú ahora mismo con Manolo o con cualquiera podrías competir el SEIA sin ningún tipo de problema, podías inscribirte. Y es más, si eso pudiera ser un hándicap, que tú, un compañero tuyo, quisierais participar, pudiera ser un hándicap porque os pudiera tocar delante de alguien como Walter y Fiuza, que van a disputar la victoria otra vez, pues hay una prueba anterior, una crono, que posicionaría a cada uno en su nivel deportivo. Una crono que te coloca en línea de salida para que los más rápidos puedan salir delante. En este caso, las mujeres tampoco tienen acceso a esa prueba previa, con lo cual ni siquiera podemos demostrar nuestro nivel deportivo. Claro. Se parte de la base de que las mujeres son más lentas y son peores y tienen que salir detrás. Una nota de prensa que será pública mañana, ¿no? Comentáis. Sí. Una nota en la que, bueno, pues podríamos destacar esa discriminación por la razón de sexo y sobre todo con la esperanza de poder competir juntos en la próxima edición, en la que pedís amparo en ese recurso al Consejo Superior de Deportes en la lucha que estáis llevando por la igualdad en el deporte mediante la presentación del correspondiente recurso que presentáis en el CSD. Palabras textuales de esa nota de prensa que vosotros presentaréis en el día de mañana y que nosotros desvelamos aquí en primicia. ¿Cómo ves tú posiblemente, Manolo, ese caso, ¿no? Si el CSD va a daros la razón? Yo creo que está actuando muy bien en todo lo que es el ámbito, sobre todo federativo. A día de hoy, ese apoyo, yo creo que a nivel nacional de la gente aficionada y sobre todo de otros deportistas, os han mostrado vuestro apoyo. Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que, hombre, para el CSD estaría muy claro, ¿no? Porque hace quizás, no creo recordar, 4 o 5 años, creo que dentro del CSD pues, se ha puesto muchísimo por el tema de la integración, la igualdad de la mujer en el mundo del deporte. Se instó a las federaciones a cambiar todas sus reglamentaciones cuando atentaban un poco contra todo el tema de la igualdad y discriminaban en algún momento a la mujer en la práctica deportiva, y yo creo que si quieren seguir esa línea está muy claro, o sea, no tienen otro sitio por donde salir. A partir de ahí, no lo sé, ¿no? Nosotros vamos a presentar este recurso y llegaremos donde tengamos que llegar, ¿no? Es un paso más en la vía administrativa para poder intentar competir y estar en la línea de salida del año que viene en el descenso del SEIA, y no sabría decir por dónde puede salir ahora mismo, ¿no? El CSD, supongo que si hay un poco de sentido común, pues el sentido común y lo aplican, pues estaría muy claro, ¿no? Pero bueno, hoy en día nada se sabe, ¿no? Hay que tener esa esperanza, sobre todo porque estamos hablando que en vuestras respectivas tierras, en el caso de Manolo aquí en Asturias, en el caso de Bea en Sevilla, sobre todo Andalucía, podremos decir en general, la afición y sobre todo la gente te recuerda, porque además has sido una sevillana, podemos decir, en el que en 1998 la Junta de Andalucía te ha concedido esa medalla de Andalucía, que eso pues para los andaluces es un honor, ¿no?
Es uno de los máximos galardones que hay allí. La verdad es que ya te digo que me siento muy reconocida en casa y en Andalucía, en Sevilla. Incluso tengo una calle allí con mi nombre, que son una de las cosas más bonitas que se puede tener, y no creo que haya mucha gente en vida que pueda decir que tiene una calle en su ciudad, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Muchas veces recordamos todos, después de el muerto Loyo, ¿no? Pues dicen a veces, le ponen la calle, un aeropuerto o alguna plaza, ¿no? Eso a veces es un honor, sobre todo que Andalucía pues haya concedido este tipo de medallas. En el caso de Asturias, ¿no? Pues aquí tenemos a un hijo predilecto de Villaviciosa, podemos decir, una Real Orden del Mérito Deportivo 2003, mejor piragüista español en los años 2000, 2002, 2005. Ha sido propuesto por el Ayuntamiento de Villaviciosa como candidato a los premios Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, y es que además podemos decir que los premios Princesa de Asturias deberían de fijarse también en estos casos, ¿no? Porque tenemos un ejemplo aquí de los deportistas que sin duda alguna pues se merecen tener un premio Princesa de Asturias por lo que habéis sufrido, ¿no? Yo creo que sí, yo lo dejo caer, ¿eh? Yo lo dejo caer ahí. ¿Por lo que sufrimos? A ver, por lo que sufrimos aquí. Bueno, por lo que habéis sufrido y también... Por peleones igual sí, por peleones. Sí, por peleones y también sobre todo por el palmarés. Yo creo que un palmarés como el que tenéis, dos personas, hemos visto ejemplos de premios Príncipe de Asturias, como el caso de Casillas y Iniesta, no, de Xavi Hernández, perdón. Yo creo que además tenemos dos deportistas, podemos decir, de norte a sur, ¿no? Es vuestro caso, que estáis peleando en ese K2 mixto para poder volver a la competición cuanto antes, y que sin duda alguna, ¿por qué no poder tener un detalle en el que decir un premio Princesa de Asturias al deporte para estas dos figuras? Yo creo que además, con el palmarés que tenéis, la historia y lo que estáis peleando y trabajando para defender y velar por este deporte, pues lo merecéis. Manolo ya ha sido propuesto por su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Villaviciosa. ¿Por qué no se puede proponer una candidatura en la que seáis candidatos ambos a Premio Princesa de Asturias? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Claro, pues puede ser, hay que proponerlo. Yo creo que además, es que yo os veo aquí los palmares que tenéis, por ejemplo, 15 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo, maratón entre los años 2000 y 2010, 8 medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo, maratón entre los años 2001 y 2011, 8 victorias de las categorías K1 y K2 del descenso internacional del Sella, del que Manolo ha sido pregonero y te han vetado. Yo fui de todo, ya hice de todo, remé, pregoné. Este año ganamos como constructores el K1 del Sella también, una piragua que ganó el K1 era nuestra. Entrenamos a gente, ¿no? Ya hicimos de todo ahí, ya hice de todo. Poco me queda ya. A pregonar el descenso del Sella y te han vetado. Claro, de allí de la tribuna del pregón a no querer que baje el Sella y a vetarme a competir, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso forma parte de la cultura nuestra también un poco, ¿no? Es increíble, ¿no? Estar viendo casos que hay así como gente, como sobre todo lo que hablábamos, ¿no? De la medalla de Andalucía, obtener un premio nacional del deporte en 2005, Beatriz, y sobre todo que estéis ahora peleando con ese deporte y haber sido elegidos ambos como mejores piragüistas, en tu caso, Bea, como mejor piragüista española, a la palista, perdón, que es la palabra que ellos dicen, a la palista sevillana Beatriz Manchón en 2008, pues estamos hablando de un palmarés y que una competición que al final es un descenso que mueve mucha gente en Asturias, y que no quieran contar con personas así, pues también es de desprestigiar esa competición, ¿no? Nosotros, si elegimos esta competición y fue donde quisimos competir juntos, fue pues, por el significado que tiene este descenso para todos los piragüistas españoles, ¿no? Y lo hicimos con la máxima ilusión y pensando que no habría ningún problema debido a esa normativa que había sacado la Federación Española, ¿no? Ha sido, en mi caso, que quizás estoy conociendo un piragüismo nuevo ahora que compito con Manolo y estoy conociendo lo que son los descensos y bueno, otro tipo de competición que no había hecho nunca hasta ahora. Y para mí ha sido una decepción porque realmente la primera inscripción que hicimos la hicimos con muchísima ilusión. Yo de aquellas casi no estaba ni entrenando, estaba entrenando pero no estaba saliendo en piragua, y cuando él me lo propuso, pues imagínate, amigo mío, casi familia, es el padrino de mi hija, es una institución dentro del Sella y que te lo proponga, pues fue como instantáneo ponerme a entrenar y además con una ilusión enorme. Y claro, encontrarte con que te ponen ese tipo de barreras, la verdad es que para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Porque realmente, te lo vuelvo a repetir, yo no veo el problema. Si cualquiera puede competir, yo no veo el problema. Pues vamos a seguir hablando de ello, vamos a hacer una pequeña pausa
y volvemos para hablar en detalle de lo que ha dado de hablar este descenso internacional del Sella y entrar más en detalle y sobre todo pues hablar un poco ya de alguna que otra anécdota. Seguimos ahora. Pues seguimos hablando aquí porque sin duda alguna, a pesar de ser una competición, de lo que estábamos hablando, que es una competición asturiana, pero ya como un descenso internacional, es el descenso internacional del Sella, contamos con gente que es olímpica también, porque no olvidemos que en el caso de Bea, pues tiene 6 diplomas, que son 6 finales olímpicas, en 4 Juegos Olímpicos de verano entre los años 1996 y 2008, que antes no lo comenté y quería comentarlo, porque al final esta competición, Bea, yo creo que también la primera invitación, ¿no? Como bien nos decías, del padrino de tu niña, pues podemos decir que sin duda alguna pues era, pues bueno, vamos a intentar tomárnoslo como un pasatiempo, porque esto, después de todas las competiciones que has tenido, pues sin duda alguna, bueno, pues el nivel, pues no, sin desprestigiar a ninguna organización, no, vamos a decirlo así. Date cuenta que ahora mismo, al estar ya retirado de la alta competición, sí, tienes el tiempo que tienes, pero bueno, al final la ilusión que pones en cada objetivo es diferente. Claro. No, ni mucho menos el hecho de que Manolo me propusiera eso, pues supuso una motivación enorme. Sí, el tiempo que le podía dedicar no eran las 5 o 6 horas diarias que le podía haber dedicado antes, pero evidentemente para mí supuso algo muy motivante y que rápidamente me hizo coger la pala y ponerme otra vez a ello. Yo en este caso entrábamos ahora sí, después de la pausa, hacer un poco abogado del diablo, ¿no? Porque yo creo que ya en 2017, en este caso, se ha denunciado esa discriminación como mujer que eres en este deporte al no ser admitida en esta categoría absoluta del descenso del Sella, a pesar de que en 2015 la Federación Española de Piragüismo modificó las bases de competición para que las mujeres puedan decidir si quieren participar en la categoría senior masculina absoluta, formando equipo con un hombre, en este caso con Manolo, y clasificado bajo el mismo reglamento. Pues yo creo que sin duda alguna pues esa denuncia, además cuando en 2016 ya habíais solicitado participar, ¿no? Sí, vuelvo a repetirte que bueno, que además de haber precedentes ya en otras competiciones, incluso en campeonatos del mundo de maratón, ya se habían dado casos de K2 mixtos compitiendo como K2 masculinos, y teniendo en cuenta que siempre se interpreta como una subida de categoría, es decir, se supone que es un barco más lento que va a competir contra barcos más rápidos, con lo cual lo que se trataría es de asumir una supuesta desventaja, no debería de haber ningún problema, y de hecho así lo recoge la normativa de la Federación Española. En 2016 pues parece ser que los pillamos un poco a contrapelo y nos dijeron que es que era demasiado precipitado. Bueno, han tenido un año para verlo y para entender que, como te decía antes, esto, pues hay algunas mujeres, como en mi caso, que tenemos esa inquietud y que yo pienso que tenemos el derecho, ¿por qué no?, a medirnos con los mejores, en este caso de la mano de Manuel, pero incluso entiendo que si quisiera hacerlo con una chica. Mira, es de destacar que este año las chicas, el K2 femenino, que ganó el descenso internacional del Sella, creo que salieron con el dorsal, ¿qué puede ser? ¿El 300? 300, ¿vale? El 300. Y llegaron, la posición, no sé si fueron 38 o algo así. Si esas chicas tuvieran el año que viene la inquietud de querer medirse con los hombres y teniendo en cuenta que saliendo las 300 quedaron las 38, si quisieran salir con los hombres, ¿por qué no tienen la posibilidad de medirse con ellos? Si a lo mejor quieren renunciar a ser el K2 femenino y quieren hacer un puesto en la general, ¿por qué no? ¿Qué problema hay si ya han quedado las 38 saliendo los 300? Yo creo que es un problema de mentalidad suyo y no existe un problema real a la hora de poner eso en práctica, porque realmente yo creo que habría poco cambio en el número de participaciones, no dejaría de existir la categoría mixta, no todos los mixtos iban a renunciar a una mejor clasificación saliendo como mixtos por querer medirse con la categoría senior, ni todas las mujeres iban a querer medirse con los hombres y renunciar a su mejor clasificación. Yo creo que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza el negarse a ello. Porque el reglamento, al final, la federación
sí que lo permite, el problema es el reglamento, podríamos decir la normativa de esta organización, el Descenso Internacional del SEIA, ¿no? Sí, pero el descenso tampoco lo prohíbe, o sea, el descenso tampoco lo prohíbe, no lo contempla, no lo prohíbe. La Federación Internacional tampoco lo contempla, pero tampoco lo prohíbe. O sea, la Federación Internacional, estamos hablando que hay precedentes de campeonatos del mundo, regatas internacionales, donde sí compiten el K2 formado por un hombre y por una mujer en categoría hombre senior, ¿no? O hombre veterano contra los hombres, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que lo primero parte por ahí. Luego la Federación Española pues, cambió las bases de su reglamento en el año 2015, finales del 15, y lo permiten los campeonatos de España. El Campeonato de España administrativamente es una prueba mucho más importante ahora mismo que un descenso del SEIA, si nos lo planteamos de esta manera, ¿no? Además, lo más absurdo de todo es que el descenso del SEIA, digamos, la organización recae en la Federación Española, que delega en un comité organizador privado que es el CODIS. Entonces, claro, la Federación Española también tiene algo que decir ahí. Claro. O sea, es que es un poco todo un absurdo, ¿no? Pero un absurdo que la Federación no se quiere pronunciar o no se pronuncia, pero también es esa ambigüedad, ¿no? Que ni digo ni una cosa ni digo la otra, cuando me interesa digo que no y luego me callo la boca, entonces ahí te quedas un poco indefenso, ¿no? Pero claro, es esa ambigüedad, ¿no? Lo más triste, bajo mi punto de vista, es que realmente la reglamentación, como dice Manuel, no lo prohíbe. Es una interpretación que hacen ellos. Entonces, lo que es machista es la interpretación que ellos hacen y cómo la ponen en práctica. Cuando realmente pues ha llegado el caso en el que un descenso internacional, como es el descenso del Miño, nos ha invitado para que vayamos a su descenso. Hemos competido, hemos quedado octavos y no ha pasado absolutamente nada. Eso, mismo reglamento. Derecho, la máxima del derecho es esa, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Claro, sin duda, pero porque a vosotros en realidad, ¿quién os comunica entonces no puedes competir? ¿El CODIS o la organización del descenso? Esa es una de las grandes incógnitas de quién claro. firma las cosas cuando nos deniegan la inscripción. Nos llega un email del CODIS donde pone un letrero enorme que pone Federación Española de Piragüismo, Comité de Competición, lo pone todo en grande, pero no se sabe, nadie firma, no se sabe quién, sino es simplemente CODIS, Federación Española de Piragüismo, que no sabemos muy bien eso qué significa, y Comité de Competición. La Federación Española dice que no formó parte de ese comité de competición y que quiere formar, ni formó, ni quiere saber absolutamente nada. El árbitro de la carrera, al día de hoy, el que se pronunciaba y que decía que era el árbitro principal de la competición, no es árbitro internacional, no está habilitado para arbitrar esa carrera. O sea, hay un cúmulo de despropósitos muy grandes. Al día de hoy seguimos esperando por las actas. Nosotros, claro, la mayor indefensión que tenemos es que 2 días antes de la carrera nos comunican que no nos dejan remar porque se reunió el comité de competición. Pero no sabemos quiénes son, quién lo forman, ni tenemos un acta por el cual nos lo prohíben, ni quién toma esa decisión. Los actas están reclamados por parte del club, por parte nuestra, por parte de nuestros abogados, y aquí no aparecen actas, no aparece nada, pero claro, nos tememos que es porque hay un trasfondo de que esa competición es nula de pleno derecho, porque el propio árbitro, el que era el árbitro principal de la carrera, no es internacional y puede estar arbitrando esa carrera. No había árbitros habilitados para arbitrar ese descenso al SEIA, y se dio el caso pues de que hubo muchos problemas. O sea, la salida podría haber sido completamente nula, la gente, cepos que abrieron antes unos que otros, que la gente lo estaba abriendo atrás, un canoísta que desapareció y apareció en Llobio y ganó la carrera y le sacó un cuarto de hora al otro, pero al final lo descalificaron porque decían que había bajado corriendo, nadie pudo demostrar que había bajado corriendo en moto, en helicóptero, en qué, pero automáticamente ese sí lo descalificaron. Pues claro, hubo un cúmulo de cosas allí en la organización del SEIA, en la carrera en sí, pues que es un organizativamente hablando ha sido un cúmulo de despropósitos y curiosamente en lo que más se han centrado es que... Despropósitos yo lo titularía desastres, ¿no? Desastres, son desastres, pero realmente ellos se han centrado en hacer una campaña muy fuerte para que Manolo y yo no pudiéramos competir. Quizás se hayan olvidado un poco de la organización de la carrera. Sí, más bien, porque lo que estamos hablando, que si no se sabe tampoco qué personas son las que forman parte de ese comité, pues ese comité tiene que ser público, la página de la federación, sin duda alguna. El día antes de la carrera, 2 días antes, cambian las bases de competición y dicen que está permitido un porteo. Cuando un porteo sin señalizar, sin un porteo libre, cuando bajo la reglamentación de la Federación Internacional eso está completamente prohibido. O sea, los porteos deben estar señalizados, deben de estar autorizados por la Federación Internacional, acondicionados y demás. Aquí dicen que no, que los porteos son libres. Entonces, claro, alguien baja corriendo por la carretera y como era libre, pues ahora que demuestren que bajó corriendo en moto o en helicóptero, ¿no? Entonces, claro, es un problema de la organización, pero claro, no puedes centrar luego todo contra nosotros tampoco. Vosotros, llamada o mensaje comunicado de la Real Federación, en este caso de Piragüismo, no habéis recibido nada. No, las hicimos nosotros para intentar pedir una explicación, de decir, bueno, esto que reivindica, tenemos un email que remite el CODIS,
pero pone Real Federación Española de Piragüismo, es decir, ¿quién es responsable de esto? Ahí cada uno echa balones fuera y nadie se ha dirigido a nosotros. O sea, también es curioso que en la Federación Española existe una comisión especial de mujer y piragua. Y yo creo que esto era un caso pues muy, ¿no?, para pelear, Claro, de discriminación de la mujer. Tampoco. Hay intereses personales y no han dicho absolutamente nada, ni apoyo, ni asesoramiento, ni que sea. El tema del comité. Yo creo que un comité ha de ser público en la página de la federación. ¿No hay persona de contacto en ese comité? Comité de competición a día de hoy no sabemos quién lo forma. El de la carrera no se sabe, porque quizás No sabemos quién nos ha denegado la inscripción. Claro. Porque al no haber actas no hay nada. No, lo tenemos todo por escrito, lo tenemos todo y bueno, es una de las cosas con las que estamos peleando. El comité o el escrito que recibís, que viene con el membrete, en este caso de la federación y del comité de competición, ¿es el comité del descenso internacional del Sella? El CODIS lo remite, pero dentro de ese email pone Real Federación Española de Piragüismo. No sé si está, ¿cómo se dice? Sale del CODIS, Sale del CODIS, o sea, eso proviene pero... del email del CODIS. Pero yo no sé si se está atribuyendo funciones que no son CODIS, suyas. para la gente que no lo sepa, es el comité organizador del descenso del Sella. Eso es. Pero no sé si se está atribuyendo funciones que no son las suyas o simplemente pues por meter a la federación por medio, que realmente son los organizadores y ellos son los que delegan en el CODIS. Y al mismo tiempo pone también comité de competición, sin poner quiénes lo conforman. Con lo cual, pues yo te digo que vamos, eso no tiene ni pies ni cabeza. La federación dice que no tiene nada que ver, que ese documento que no salió de allí, que ellos no tienen nada que ver con el comité de competición ni digamos que estaban en ese propio comité de esa carrera, ¿no? Entonces, claro, también pues una falsedad documental. Si firmas en nombre de la federación, se está usando la imagen federativa. Claro, es que es todo como un absurdo, pero un absurdo que pasa, que está pasando al día de hoy y que a nadie se le cae la cara de vergüenza ni nadie toma medidas, ¿no? Estamos hablando que no deja de ser un comité privado que organiza una carrera pues como es un descenso del Sella en Asturias y lo que representa para esta región, ¿no? Sí. No, es que además el caso es que es muy grave, porque si estás usando la imagen de la federación sin el permiso de ellos, es una ilegalidad. Pues tenemos todo registrado y bueno, esperemos que por lo menos en algún momento alguien nos dé una explicación exactamente de a qué están jugando, ¿no? Que esto no es un cortijo privado donde ellos puedan hacer y deshacer tal y como lo están intentando. ¿Habéis vivido algún caso así anteriormente similar o que no haya sido vuestro, pero sí de algún conocido o cercano, Manolo? Parecido a esto no, pero bueno, en esta casa de la Federación de Piragüismo y en este mundo de la piragua, casos como estos, vives muchísimos y año tras año tú vuelves al equipo nacional y piensas que las cosas no se pueden hacer peor y te acaban sorprendiendo, ¿no?, de que todavía se pueden hacer peor. El problema que tienen ahora mismo es que antes, cuando estábamos compitiendo a nivel internacional, o sea, yo lo sé por experiencia propia, muchas veces juegan con las presiones. Presiones, cuando un deportista incomoda a una federación o a un comité o lo que sea, te presionan con la beca, te presionan con tu participación, te presionan. Y al final terminas replegando porque estás poniendo en juego el resultado de toda una temporada. Claro. En este caso, a nosotros, ¿qué nos van a hacer? ¿Nos van a quitar la beca que no tenemos? ¿Nos van a dejar sin ir al Mundial donde no vamos? Es decir, se han encontrado con dos personas ahora mismo que tienen un objetivo claro, que piensan que es justo y que van a pelear por ello. Entonces, en cualquier otro caso probablemente recibes ese mail y dices, vaya hombre, la Federación Española, el Comité de Competición, nos lo han echado para atrás. Pero a estas alturas de la vida, decir, bueno, exactamente quién es el Comité de Competición y por qué exactamente el CODIS pone como membrete Federación Española de Piragüismo. Y bueno, pues dedicamos nuestros 10 minutos diarios a seguir. Los pasos, sí. Me acuerdo un año que yo me tuve que posar de la piragua cuando había ganado con Oyer cuatro campeonatos del mundo seguidos y de repente, llevaba 4 mundiales seguidos, por eso siempre pues la federación tenía un criterio, cuando eras campeón del mundo te respetaba la plaza para el mundial siguiente. Pues cuál es mi sorpresa, que llega ese siguiente mundial y un mes antes del mundial me quieren posar al compañero mío del K2 y imponerme a otro compañero. Y que si no era así, pues que no me dejaban competir en el Campeonato del Mundo. Y lo único que querían era tirar de la borda a mi compañero con el cual había competido 4 Campeonatos del Mundo, los había ganado y seguía entrenando esa temporada. Y un mes antes pues me lo querían echar por la borda. Al final pues me acuerdo que ese año tuve que decidir que no iba al Mundial, que remasen ellos, que yo que me quedaba en mi casa, ¿no? Pero o sea, casos de esos te suelen pasar. Además mucho. Eso, barajando totalmente criterios extradeportivos y sin ninguna base, hasta que llega un momento alguien con carácter, como es el caso de Manolo, y pone los puntos sobre las sillas y dice, bueno, pues si no voy con mi compañero, no voy. Claro.
Sí, sí, porque ellos, en el caso que salieras tú solo, sí, no había ningún problema. Sí, yo podía ir solo, podía ir con quien ellos me mandasen, pero con el único que no podía ir era con mi compañero de los últimos 4 años, con el que encima había ganado y seguía ganando, o sea que estábamos imbatidos y sin embargo a ellos no les valía, ellos querían que remase con otra persona. O sea que son cosas que pasan en la federación. Sí, sí, hay muchas experiencias durante todos los años que llevamos aquí, pues hemos visto muchas cosas. Claro, porque esto al final vosotros entendemos, ya habéis llegado con este escrito que habéis enviado y sobre todo los contactos que tenéis al Consejo Superior de Deportes, pero previamente habréis tratado de dar otros pasos, vía judicial o... Bueno, hay que cumplir primero con una serie de pasos a nivel deportivo hasta poder llegar a los tribunales, pero llegaremos hasta donde haga falta, eso que no quepa la mayor duda. A mí me gustaría que esto se resolviera de una forma deportiva. Nosotros somos deportistas y como te he dicho ya varias veces, yo aquí no veo el problema. Somos 2 deportistas con una piragua, 2 palas y lo que queremos es la misma oportunidad que se le da a cualquier otro K2. Y no supone ningún problema a la hora de organizar la carrera, no hay que hacer ningún cambio, ni pedimos ningún tipo de privilegio, ni nada. Simplemente que la interpretación que hacen, no sé, esa interpretación, bajo mi punto de vista machista, ¿no? Que no dé acceso a las mujeres a poder pelear adelante. ¿Que no voy a ganar? Bueno, déjame que pierda. Si todos los que están ahí participando no van a ganar. Porque vosotros lo que veis, el conseguir un diálogo, una comunicación bilateral, en este caso con el CODIS, no lo veis factible, ¿no? Nosotros lo hemos intentado de todas las maneras posibles. Llegó un punto en el que les ofrecimos dejar, cuando se disparó toda la polémica, que a nosotros también nos sorprendió, no pensábamos que fuera a tener tanta difusión como tuvo este verano. Nosotros en ningún caso queríamos dañar ni la imagen del Sella ni lo que era la fiesta de las piraguas. Nosotros estábamos intentando competir ahí porque admiramos esa competición. Y cuando ocurrió esto, una de las cosas que le propusimos fue que se comprometieran a cambiar la normativa para el año siguiente y que nosotros bajaríamos como K2 mixto como ellos proponían, es decir, al final con el dorsal 700 y tragándonos un poco nuestro objetivo. Se negaron, dijeron que no, que ellos no se comprometían a cambiar nada porque esa normativa iba a seguir así y que no había nada que hacer. Además, aparte de las negativas que estáis recibiendo, habéis recibido también el apoyo de la gente, del aficionado, incluso hasta de los partidos políticos. Sí, en ese sentido la verdad es que hemos recogido casi 60.000 firmas a través de la plataforma change.org, que eso para mí ha sido totalmente inesperado, ha sido impresionante, y el apoyo de muchos grupos políticos que en todo momento se han identificado un poco con la causa y nos han mostrado su apoyo. Además hay que agradecérselo, ¿no? Yo creo que grupos parlamentarios como son Podemos, Foro, Izquierda Unida, que fue el último que nos mandó el comunicado, y parte del PSOE, el Instituto Asturiano de la Mujer en su día, y parte de gente de la propia ejecutiva, el partido a nivel nacional, que también se mojó por nosotros, ¿no? Entonces, oye, sobre todo también agradecerles que se hayan querido mojar y que hayan defendido y nos hayan defendido, ¿no? Como nos defendieron. Está claro que todo el apoyo, hablábamos antes de la búsqueda de apoyos, tanto de patrocinios como el apoyo institucional. En este caso podemos reiterar que sí lo habéis tenido, tanto de partidos con representación como gente que está en la calle, partidos sin representación, y habéis tenido un respaldo importante en esta situación, ¿no? Sí, yo creo que sí, no nos vimos que la gente de la calle, muchísima gente nos apoyó, lo que hicimos en chain.org, se llegaron a juntar casi 60.000 firmas, y luego pues todos los apoyos de toda esa gente, ¿no? Hay muchas carreras que nos siguen llamando al día de hoy, ¿no? Ahora mismo se lo decía Bea, nos llamaron para ir a una carrera a remar a Logroño el día 14 de este mes, muchísima gente que nos llama. Desde Argentina al descenso del Río Negro, o sea, son carreras importantes a nivel internacional. Entonces, bueno, eso es algo a tener muy en cuenta y que se valora mucho. Claro, comentabas antes, no habéis estado en el descenso internacional del Sella, pero habéis estado invitados en el descenso internacional del Miño, ¿no? Eso... Hemos competido allí sin ningún problema y, de hecho, si no fuera porque tenemos problemas de calendario, lo haríamos en el descenso del Río Negro en Argentina y porque nos gusta competir y nuestra ilusión era hacerlo en el Sella y vamos a seguir peleando por hacerlo. Pero evidentemente lo que nos gusta ahí está es... la diferencia, ¿no? Porque ahí vosotros no habéis solicitado, os han invitado a ellos, la propia organización del descenso internacional del Miño, en este caso, ¿no? No, pero nos invitaron allí, estuvimos remando también en Murcia, en el Blanca, de Segura. llegaba a Blanca, ¿no? Era de Cieza a Blanca,
estuvimos en Puente la Reina, en Navarra, o sea, en Campeonato de España, que fue en Campeonato de Pravia. España, o sea, remamos en muchísimas pruebas, menos en el descenso del Sella. O sea, es ahora mismo a Asturias y esta carrera en sí la que nos lo está previendo, porque incluso en Villajoyosa este año, la prueba de surf esquí más importante que hay en Europa, que es la Euro Challenge, también no fuimos nosotros, pero hubo otra gente que sí participó en categoría hombre senior, otras K2 mixtas. Entonces, está claro que es un problema ahora mismo que tiene el descenso del Sella y Asturias, ¿no? Claro, porque sin duda alguna cualquiera podemos decir que puede disputar esta competición sin diferencia, podéis ir mixto, que sea hombre o mujer. Al final el reglamento lo permite, a nivel nacional también, y son organizaciones que se niegan a contar con este tipo de competición, ¿no? Una interpretación que hacen de la normativa que no lo prohíbe. Entonces, cuando algo no está prohibido, se supone que está permitido. Y ya te digo, además, que con los precedentes que hay, que es que no supone nada, que es un K2+. Sí, es que no es que prohíben, es que no permiten el acceso a este tipo de embarcaciones de mujeres. Sí. No te dan acceso a mostrar tu nivel deportivo, es decir, ya, tú eres mujer, tienes que ir detrás y no tienes... tradicionalmente el Sella, hasta hace pocos años no se reconocía la vencedora del Sella, es decir, no tenía ceremonia de entrega ni nada. Aquí todos están súper orgullosos de esa gran palista que es Mara Santos, pero de esas 22 victorias que ha tenido en el Sella, ¿cuántas veces ha subido al podio en esa mujer? Nosotros desde aquí siempre tratamos de apoyar ese deporte unitario, esas malas situaciones que a veces se viven, sobre todo el apoyo institucional, y también en su día nos sumamos, y lo dijimos en un programa de los de esta temporada, en el que nos sumábamos a ese apoyo del Instituto Asturiano a la Mujer, ¿no? Ese apoyo es importante también para vosotros y en especial para ti, Bea. Sí, nosotros después de intentarlo por primera vez en 2016, escribimos una carta al Instituto de la Mujer y finalmente nos remitió un escrito, no nos remitió a mí, sino nos remitió directamente al CODIS, exponiéndole que dadas las circunstancias y todo lo que era, cómo era la competición y todos los matices que tenía, ellos estaban incurriendo en un tema de discriminación por razón de sexo, es decir, lo ponía claramente. Entonces yo creo que más claro, imposible, y de hecho yo estoy muy agradecido al Instituto de la Mujer de que se tomara tantas molestias en saber cómo era realmente esa competición y todos esos matices que realmente dejaban a la mujer en una posición de desigualdad y de desventaja. Pues vamos a ver qué respuesta recibéis en este caso de ese recurso que habéis presentado al CSD. Estamos en los últimos minutos del programa, pero sí que sobre todo esa nota de prensa que vais a sacar mañana, que la gente la conozca también y a ver qué respuesta os dan, y seguramente que recibamos buenas noticias y que podamos veros a vosotros de nuevo en una competición, porque al final es lo que todos queremos, ¿no? Esa igualdad en el deporte, y que seguramente el CSD pues os la dé. Vamos a ver, porque también fuera del deporte estáis ejerciendo otras funciones. En tu caso estás como nutricionista en el Sporting de Gijón, ¿verdad? Sí, estoy ahora mismo con el Sporting. Hay unas funciones ahí que la verdad que ahora la gente pues está incurriendo esa faceta. La que se dio así a conocer como primera fue la incorporación de Marcelino García Toral al Valencia, en la que incorporaba la primera figura de un nutricionista a su cuerpo técnico, que es un asturiano también, que es jugador del Sporting, que es Ondina, y ahora en tu caso pues te incorporas al Sporting también. Parece que está habiendo ese tema de suplementación y nutrición ahora con los deportistas de la élite, ¿no? Hombre, yo creo que se está dando realmente la importancia que tiene. Yo creo que Manolo también estará de acuerdo conmigo. Personas como nosotros que hemos estado tanto tiempo, hemos tenido una vida deportiva tan longeva, yo creo que sobre todo en la parte final te das cuenta de lo importante que es una correcta nutrición y una suplementación con cabeza, es decir, todo basado en evidencia científica y bien pautado, cómo te ayuda a recuperar, como cuando ya no, tu capacidad ya no es esa juventud que parece que eres capaz de recuperarte de todo, el saber comer, el saber qué es lo que tienes que comer, cuándo lo tienes que comer y en qué cantidad es fundamental. Y yo creo que el deporte en general se está dando cuenta ahora, y bueno, yo espero que poco a poco mi labor en el Sporting pues pueda ser de ayuda. Seguro que sí, seguro que mientras no te nos vayas, vamos a decir, al Betis, porque yo me considero bético, no sé si serás del Sevilla. Lo siento, pero ahí no has dado. Ahí no hemos dado bien. Yo soy sevillista, además el Sevilla se ha portado siempre muy bien conmigo y fue patrocinador incluso mío. Claro, eso así que rojiblanca
allí y aquí. Ah, bueno, eso está bien, pero ya sabes que aquí más bien... Lo sé, lo vivo todos los días, ya lo sé que aquí soy más de verde. Ahí está. Cuando hablamos del sur. Ahí estamos. ¿Próximos retos o desafíos que tienes en mente ahora, aparte de continuar? Sobre todo, está ahí puesto y bueno, nada, seguir formándome en el tema de la nutrición deportiva, que me gusta y que creo que es un campo donde se puede desarrollar todavía mucho, y a nivel deportivo, pues aquí con mi compañero a muerte al Sella y a donde él me diga. Pues seguro que sí. Tú, Manolo, ¿cómo estás ahora? ¿Que estás ahí en activo? ¿Estás haciendo cosas por ahí? ¿Cómo tienes ahora? Estoy con mis chollos, como digo. No, bueno, el deporte que todo mi día empieza haciendo deporte. Yo me levanto pronto, a las 7 y algo de la mañana me meto en la ría y esa es mi forma de empezar el día, haciendo deporte, piragüismo, donde me gusta, en la ría de Villaviciosa y es la forma de empezar el día. Y luego a partir de ahí, pues luchando pues, con mis historias, ¿no? Con mis negocios, ¿no? Ahora mismo, pues como estaba con el tema de la cerámica, que yo toda la vida llevo metido en el mundo del pavimento, de la comercialización de productos cerámicos, y ahora tengo una pequeña empresa en Riva de Sella donde nos dedicamos a fabricar composites, tema de resinas, cargas minerales, y en otra guerra, ¿no? Ahí estamos también. Pues seguro que muy pronto tendremos noticias, nos hemos quedado ya sin tiempo. Agradeceros vuestra presencia, de que hayáis estado aquí, porque sin duda alguna para nosotros es muy importante porque queremos demostrar públicamente, como no, este apoyo tanto al caso de Beatriz como a todas las mujeres deportistas de esta disciplina. También, como bien decimos antes, nos sumamos a ese apoyo del Instituto Asturiano de la Mujer y exigir también que se cambien las reglas de una prueba internacional que hasta hace años no permitía ni siquiera que las mujeres subieran al podio en ninguna categoría, con el fin de que las mujeres puedan competir en esa categoría absoluta. Muchísimas gracias, espero que hayáis estado aquí bien en esta casa y desearos volver a veros muy pronto. Muchas gracias, Bea. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y hemos estado aquí súper a gusto. Muchísimas gracias, Bea. Buenas noches y muchas gracias a ti, Manolo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues nada más, señores, nos vemos el próximo lunes, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches.